Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a La Columna. Para el programa de hoy nos hemos vuelto a trasladar hasta Melilla la Vieja. Aquí está el Museo Etnográfico y de las Culturas de la ciudad, un lugar donde podemos aprender un poco más de esa parte cultural de Melilla. Para ello vamos a encontrarnos con una historiadora, más adelante nos presentaremos y aprenderemos pues eso, un poco más de esa parte tan importante de la ciudad. Así que acompáñanos. Vamos a descubrirlo juntos. Como bien había dicho, nos hemos adentrado en el Museo Etnográfico de Melilla. Aquí nos está esperando Elena Fernández, historiadora, y con la que vamos a aprender un poco pues, de este centro museístico. Vamos a darle la bienvenida y que nos explique un poco por qué es importante este museo para Melilla. Bienvenida, Elena. Buenos días, Televisión Popular. Encantada de estar con vosotros. Bien, estamos en el Museo de las Peñuelas, como bien has dicho. En este espacio, antes de ser museo, era otras cosas. Está ubicado en el primer recinto fortificado, es un anexo del siglo XVIII y hasta hace nada, en historias que hasta hace nada, hasta los años 90, aquí estaba la Compañía del Mar, la unidad más antigua de España dentro del ejército español. Está ubicada aquí con sus soldados, con sus mandos, su cocina, etcétera, etcétera. Bien, con esa remodelación que se hizo a la Ciudadela para aprovechando celebrar el 500 aniversario, que ya estamos en el 525, pues para el 500 aniversario de la Melilla española se remodela todo y bueno, se hace una exposición maravillosa y bueno, y años después, en el 2011, efectivamente se abre un museo etnográfico donde tienen cabida al principio dos culturas. Aquí albergaba la cultura sefardí de los judíos de Sefarad, España, esa gran expulsión que hubo con Su Majestad los Reyes Católicos, y también estaba la cultura masij. Hace pocos años tenemos una comunidad muy importante en Melilla, que es la comunidad gitana, demandó tener su espacio y decidió la Consejería de Cultura en su momento abrirle un espacio a la cultura gitana, es decir, en este Museo Etnográfico de Melilla, el más importante yo creo de España, porque alberga tres culturas, no solo una. Los museos etnográficos suelen ser de una cultura o de una zona. En esta son tres culturas, la cultura sefardí, la masí y la cultura gitana. Están presentes en el museo y además es uno de los museos yo creo más bonitos que tenemos de España, ya que unifica tres culturas. Y dentro de todo este museo, me está diciendo que es uno de los principales, es también por eso, ¿no? Porque esa cultura gitana está, por así decirlo, poco representada en los demás museos del ámbito nacional. Bien, es que tengo que decir que es el único museo de España que tenemos de la cultura gitana. Sí que es verdad que están previstos abrirse, creo que dentro de nada, algún museo. Sí que es verdad que hay algún museo de la mujer gitana, pero como tal museo de comunidad gitana y además habla de la comunidad gitana de Melilla, lo tenemos aquí. Si estuviera aquí José Heredia, que es el precursor del museo, nos explicaría muchísimas más cosas. Espero que esté con vosotros próximamente explicando lo que es la parte del museo gitano. Pues con esta introducción, sabiendo ya del calibre de este museo y de las culturas que recoge, vamos a adentrarnos, vamos a ver ese primer espacio. En diferentes programas conoceremos más las diferentes salas que tiene, es amplísimo y es imposible recogerlo en un solo programa con el tiempo que tenemos, pero hoy estamos aquí para ver ese pequeño trozo que nos va a dar ese inicio de toda esta serie. Si te parece bien, Elena, vamos a adentrarnos en el museo. Vamos a adentrarnos en el museo, acompañarnos.
Como bien habíamos dicho, este museo recoge 3 culturas, la sefardí, la amasij y la gitana. Hoy nos vamos a centrar en la sefardí. Para ello nos va a contar Elena, pues que también estamos en una fecha clave especial para esta cultura y esta comunidad melillense. Cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a encontrar en esta primera sala? Bien, en esta primera sala, que tengo que hacer un inciso, si me permitís, dentro de la ruta de la Melilla Sefardí que hace la asociación Menguimel, con la que colaboro, llevo colaborando muchos años, Mordejai Wanlis es el presidente, además presidente de la comunidad israelita de Melilla. Esta sala en su día la vistió la asociación Menguimel. Luego hubo colaboradores, evidentemente, que estuvieron vistiéndola, pero la asociación también participó. Y está dentro de la ruta de esta ruta sefardí, vuelvo a la redundancia de la palabra, que se inicia en la Ciudadela y pasamos por aquí. Nos habla de cultura sefardí. ¿Quiénes son los sefardíes? Bueno, los sefardíes son aquellos judíos expulsados en diferentes momentos, no solo por Su Majestad los Reyes Católicos, anteriormente hubo otras expulsiones, pero el gran grueso son de esa expulsión de 1492, que llegan al norte de África, se van asentando, traen costumbres, cultura, idioma, hablan un idioma que podríamos llamarlo al castellano antiguo, que se llama ladino, que se transforma en este espacio norteafricano en la jaquetía. Hoy día, si hablamos de jaquetía y preguntáis a algún judío melillense, tiene algún giro, pero no hablan jaquetía, ¿no? Estamos intentando recuperar ese idioma perdido, esa lengua. Bien, esta sala de cultura sefardí nos habla de diferentes costumbres, tradiciones, festividades dentro de la comunidad judía melillense. Por eso sefardí, si no podríamos hablar de un museo judío simplemente, porque dentro del judaísmo hay 2 grandes ramas. Para aquel que no sepa así un poco, se lo explico. Están los sefardíes que vienen de Sefarad, España, esas expulsiones, de diferentes expulsiones, y luego están los askenasíes o askenasitas de la zona de Alemania, Polonia, Rusia. Tienen tradiciones y costumbres muy diferentes. La misma religión, evidentemente, son todos judíos, pero la forma de vestirse, la gastronomía, yo siempre pienso que la gastronomía del sefardí es más rica, es más mediterránea, tiene otra cosa. Los askenasíes, bueno, nos pillan, son más fríos, yo por ahí arriba, ¿no? Son más del norte. No más son del norte. Cualquier judío sefardí, bueno, pues al país donde llega se adapta a tradiciones y costumbres de vestimenta o de gastronomía de la zona donde llega. Entonces, si vemos a judíos melillenses sefardíes, visten a la europea, a la española, pero si conocemos a judíos marroquíes, vestirán con su chilaba, con sus babuchas, a la marroquí, es decir, no tiene nada que ver la religión con la forma de vestirse. Sin embargo, los askenasíes es diferente. Ellos donde van, llevan su levita negra, sus gorros de pelo, bueno, se les va a reconocer como askenasíes. A los sefardíes pueden pasar inadvertidos, a excepción que vayan, bueno, pues con su kipá, con su sombrero, etcétera, etcétera. Bien, en esta sala, ¿qué podemos ver? Pues como os he dicho, hay diferentes vitrinas, esa musealización, donde aparecen, bueno, pues, costumbres y tradiciones. Y precisamente, como me ha preguntado la compañera Luisa, en estos momentos se está celebrando y han iniciado una festividad muy bonita, que es la festividad de Hanukkah. Si estuviese aquí Mordejai Wanlis nos lo explicaría mejor, como practicante, presidente de la comunidad israelita, pero voy a explicar yo un poquito a nuestros amigos que nos están viendo. Bien, consiste en el encendido cada día de una vela, porque nos habla de un milagro. En el judaísmo hay milagros y este fue uno de ellos. Existía solo aceite para un solo día en el templo que estaba asediado por los sirios y dio para 8 días. Ese es el milagro de Dios, que lo que había para un día se transformó para 8 días. Ese es como en el cristianismo el milagro de Jesucristo de los panes y los peces, que había para pocas personas y de repente se hizo el milagro y hubo para el banquete. Pues esto nos habla de lo mismo, de un milagro que empieza a celebrarse, se empezó el domingo 19 por la noche y son 8 días, son días festivos, son días alegres a los que los niños se les hace regalos. No se les regala como en los reyes cristianos, es diferente, son pequeños objetos o detalles de la familia que se le va dando a los niños. Y es una festividad muy bonita porque fue un milagro. De eso trata Hanukkah. En la ciudad de Melilla, como somos multiculturales y siempre intenta la ciudad autónoma reunir, unir a todas las comunidades y a todas las culturas, en la ciudad de Melilla desde hace ya años hay un encendido.
Un encendido público donde diferentes, bueno, pues asociaciones, autoridades o personas que elijan encienden las velas. Hoy se van a encender las velas aquí en Melilla, en el Hotel Tris Puerto, como otros años se ha hecho, y es un encendido muy bonito porque lo suelen acompañar bailes, cantes, tradiciones y luego una pequeña degustación de aquellos, bueno, pues dulces que se toman en esta festividad. La comunidad judía es una comunidad muy alegre, es una comunidad que todo lo celebra en muchísimas ocasiones endulzando, porque la vida tiene que ser dulce, como dice Mordejai, caminos de leche y miel, que haya dulzura, que haya paz, que haya, bueno, pues todo eso que queremos todos, y en esta festividad también es así. Se toman unos buñuelos que están muy ricos, de dulce, que el año pasado creo, Luisa, que tú estuviste y pudiste degustar. Bien, pues ahora empieza Hanukkah. Una fiesta, pues como bien estás diciendo, relevante en la ciudad, porque no quiero pasar desapercibido ese detalle que has dicho, y es que estamos hablando de una ciudad multicultural, una ciudad en la que todas las comunidades, todas las culturas se enlazan, se dan las manos y celebran cada fiesta como importante, como fiesta, como alegría, y en la que hoy, martes 20 de diciembre, bueno, comenzó ayer, lunes 19 de diciembre, comenzó Hanukkah con esa fiesta tan importante para esta comunidad hebrea, y hoy con ese encendido oficial de las velas. Pero explícanos un poco dónde se enciende y qué velas son. Bueno, pues son 8 velas, tenemos ahí una Hanukkía en una de las expositores, hay una vela, digamos, maestra o guía, que es la que enciende las demás, y cada día van encendiendo una por el milagro. Bueno, pues dentro de las familias hay diferentes tradiciones, porque oran de forma diferente o tienen cada uno una tradición según de dónde vengan. Tengo que decir que prácticamente el 100% de la comunidad judía melillense es una comunidad de origen marroquí. De esa gran expulsión de 1492 llegan hasta al norte de África, a la zona de Marruecos, Argelia también, y nos han traído costumbres y tradiciones y también, digamos, lo que es repostería y gastronomía de Marruecos. Son judíos marrocanos, judíos con tradiciones y costumbres marroquíes. Es decir, algunos harán oraciones tal vez en árabe, otros lo harán en amasí, porque recordemos, no solo los amasís de los que hablaremos en otras veces que nos veamos, Luisa, son todos musulmanes, también hay amasí judío. Interesante también el tema. Bueno, pues lo hacen también en masí a la hora de rezar o de orar. En sus festividades, bueno, pues tradiciones y costumbres diferentes según de la zona de donde procedas o de la familia de que procedas. Pero bueno, se ha intentado aquí en el Museo Sefardí hacer una visualización de lo que es en general toda la cultura con tradiciones y costumbres coincidentes de todos los judíos melillenses, para dar una explicación musealizada al público que accede a estos recintos. Antes de continuar con esta sala y ver pues varias piezas más clave, siguiendo con el tema de la Hanukkah y de el encendido de velas, una duda que puede ser que nuestros espectadores también se lo estén preguntando para aquellos que no conozcan bien esta comunidad y sobre todo esta fiesta. ¿Durante cuánto tiempo se tiene que mantener esas velas encendidas, o solo es un día, o sin embargo, por ejemplo, como la tradición cristiana de la luz de Belén, que se continúa teniendo encendida durante todo ese periodo de Navidad, en Hanukkah también pasa lo mismo? Pues se encienden el primer día y bueno, pues siguen encendidas los 8 días, cada día se va encendiendo una diferente. Se enciende la primera o el primer día, la primera y la segunda el segundo día, el tercer día la primera, segunda y tercera, y así. O sea, que se sigue encendiendo de nuevo todos los días y no se mantienen encendidas. No, porque sería, bueno, ponte en la época de la antigüedad, que hoy día sí que tenemos velas de sobra, ¿no? Pero antes pues eran elementos caros, y me imagino también que las tradiciones han ido cambiando un poco, pero lo esencial es encender, evidentemente, y ese encendido que se hace en familia, ¿no? Hoy va a ser público, con asociaciones y diferentes personalidades, pero se hace en familia. Nos acompañan siempre todas las comunidades. Yo he ido muchos años al encendido y lo que es muy gratificante, lo mismo que nos has comentado, Luisa, que muchísimas comunidades diferentes se unan en un mismo acto y que nos veamos unidos, y que, bueno, hay diferencias, pero ahí siempre hay cosas que nos unen más que nos diferencian las diferentes comunidades. De ahí que seamos una ciudad multicultural, que vayamos avanzando hacia lo que es la interculturalidad.
Pues cuéntame, Elena, ¿por qué es relevante esta silla? Bueno, esta silla, que como bien pone, la silla del profeta Elías, está en todas las sinagogas, en todas las tefilás, porque aquí el judío melillense tiene una forma de expresarse diferente y particular a diferentes espacios. Cuando dicen voy a rezar a la sinagoga, dicen voy a tefilá. ¿Vale? Bien, pues en todas las tefilás de Melilla se encuentra la silla del profeta Elías. En algunas hasta doble, porque si vamos a la de Yamin Benarros hay 2 sillas. Bien, aquí se sienta, cuando nace un bebé, si es varón, a los 8 días de nacido, si se encuentra en condiciones buenas, que no tiene ninguna enfermedad, ninguna alergia, etcétera, etcétera. Sabemos que los bebés son delicaditos, si está en condiciones, que suele ser normalmente todos, van a la sinagoga y le van a nombrar, le van a poner su nombre. Entonces, en la silla se sienta la persona que podríamos denominar padrino, o la persona más importante dentro de la familia, o lo que han elegido los papás, que sea la más importante o más representativa de su familia, se sienta en la silla y en su regazo pone al bebé. En ese momento, se le practica la circuncisión mediante un rito religioso dentro del judaísmo, importantísimo, porque es el pacto de Dios. Se sienta el padrino y ese día se le nombra por primera vez. Ese día vamos a saber qué nombre tiene el bebé. Diréis, pues a lo mejor se llama como el papá o como el abuelo. Pues aquí en Melilla hay tradiciones que suelen ser muy coincidentes y se han alargado con los siglos. Suele llamarse el primer hijo varón de un judío, como si está vivo el papá y el abuelo también, el abuelo paterno. Después pasaría el segundo hijo varón, abuelo materno, y así. Son muy tradicionales, es decir, que un abuelito que tiene sus hijos y tiene sus nietos, los primeros nietos varones se van a llamar como él. Interesante y muy bonito para el abuelo, todos mis nietos se llaman igual. Para los que nos dedicamos a la historia y a la investigación histórica, ya cuesta porque ya no sabes distinguir entre generaciones. Tenemos que tener muy claro qué persona es, qué apellidos lleva, porque, claro, son coincidentes en el nombre. Nosotros, digamos, dentro de lo que es la comunidad cristiana, pues es verdad que hemos sido siempre coincidentes a la hora muchas veces de poner de papá a hijo, ¿no? Luego ya hemos visto que el nombre del papá o del abuelo, como era un poco feo, la modernidad, ¿no? Porque si te digo cómo se llama mi padre y mi hermano, no te lo voy a contar. A mi hijo no se lo puse, evidentemente, pero como era tradición familiar, conmigo terminó. Pero bueno, la comunidad judía, como digo, es muy tradicional y prácticamente el 100% los niños que tienen su abuelito, pues se llaman con su abuelo. Y esa tradición se sigue a día de hoy, porque muchas veces hablamos de es tradicional, esas costumbres, pero el cambio de generaciones, el cambio también de tiempo, pues quizás se van quedando atrás, pero esta comunidad, la judía de aquí de Melilla, sigue manteniéndose firme a esa tradición y a esas normas. Es una comunidad ortodoxa, fiel a tradiciones y costumbres y pues siguen esa tradición, que es una tradición además muy bonita. Hay cosas que no tenemos que perder y una de estas, la comunidad es la que sigue y aunque en la modernidad hay nombres modernos, más bonitos, pues siguen poniéndole el nombre del abuelo, que le da honor. Tengo que decir, da honor al abuelo, el ponérselo a una persona, a su hijo, en honor a su padre, a su papá, ¿no? Y le da prestigio, le da relevancia, le da, esa connotación. Y aquí es donde se hace la circuncisión, que como os he dicho es el pacto con Dios del pueblo judío. Estamos hablando de niños, varones, que son los de la silla, pero también me surge la curiosidad de saber en esa tradición de nombre, si en el caso de las niñas también se sigue algo parecido también dentro de la comunidad de que sea el nombre de la madre, o sin embargo es solo para lo que sería el niño. Pues dentro de mi conocimiento sí que es verdad que en muchas familias hay niñas que se llaman como las abuelas, pero sí que es verdad que hay otras que les han ido cambiando de nombre, no tiene nada que ver. Es más en los varones que en las niñas que siguen esa tradición. Pues nos quedamos con esa tradición curiosa, cuanto menos, también muy interesante para conocer de cerca, pues, cómo se rige, por así decirlo, la comunidad y cómo empieza a regirse con los más pequeños 8 días, como hemos comentado. Vamos a pasar a la siguiente pieza, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Bueno, pues me gustaría enseñaros el contrato matrimonial.
interesante. Además, cuando llegan aquí los visitantes y se lo explicas, bueno, pues gusta mucho porque lleva siglos y siglos confeccionándose un documento que es donde aparece su contrato matrimonial. Pues vamos a ver, hemos pasado del nacimiento, vamos a ver ahora el casamiento. Bueno, pues nos hemos trasladado hasta la vitrina donde estaría todo recogido en torno a lo que sería el rito del casamiento. Cuéntanos cómo se casan los miembros de la comunidad judía. Tengo que decir que, bueno, es una pena que hoy día se casan pocos en Melilla. Hace unos años que se casó, bueno, de las últimas bodas porque prefieren irse, bueno, pues a Israel. Parece que es más económico, tiene otras connotaciones, pero aquí ha habido muchísimas bodas además muy bonitas, maravillosas, aparecen además documentadas en el telegrama del RIF durante todo el siglo XX. Y bueno, aquí tenemos el contrato matrimonial. El contrato matrimonial, bueno, pues es ese documento que eleva dentro de la comunidad, que da fe de que dos personas, varón y señora, un señor y una señora, pues van a contraer matrimonio, y ahí aparece descrito, bueno, pues las obligaciones del varón hacia la señora y la dote que viene la señora. Pero muy interesante aquí en Melilla, porque en otros espacios es diferente. Aquí en Melilla siguen conservando unas frases al final de su contrato matrimonial interesantísimas. Nos dicen que está redactado según costumbres y tradiciones de los sabios del Reino de Castilla. ¿Qué quiere decir? Que fijaros, desde la expulsión hace ya unos cuantos siglos, pasado tiempo, pues siguen conservando la tradición de decir: redactamos nuestro contrato matrimonial según las costumbres de Castilla, además, porque prácticamente gran parte de la comunidad judío-melillense en la actualidad procede de la ciudad de Tetuán. La ciudad de Tetuán era una judería de origen castellano y han conservado muchas costumbres y muchas tradiciones del Reino de Castilla. No nos fijemos en Castilla y lo que es Castilla, sino el Reino de Castilla era enorme. La reina Isabel era la que llevaba el Reino Castilla, que tenía ya parte del norte y parte del sur de lo que es la península ibérica. Bueno, pues siguen ellos llevando costumbres y tradiciones del Reino de Castilla. Aparecen las obligaciones del varón, la dote que lleva la señora. Como anécdota os voy a contar, yo que me dedico a la investigación histórica, en un juicio que yo vi de un comerciante judío melillense, que los acreedores le pedían responsabilidades y devolver, bueno, pues el crédito. Al final el juzgado, el hombre no puede hacer, bueno, pues frente a la deuda y le requisan su negocio. Pero ahí estaba su señora, que dice: dentro de mi contrato matrimonial viene que eso es parte de mi dote y lo aporté antes del matrimonio. Entonces esa parte no se la pueden requisar. Todo esto en juzgado aquí en Melilla, al principio del siglo XX, y efectivamente le pudieron requisar la parte que no era de la señora, que había aportado al matrimonio, cuantificada a través de su contrato matrimonial. Es decir, no es algo que esté registrado ante notaría, pero en su momento fue muy válido para este tipo de cuestiones. Hay cosas interesantes que vamos descubriendo. Se tuvo que hacer la traducción, mandar a Tetuán el contrato matrimonial, que lo trajeran porque habían contraído matrimonio fuera. Aquí el rabino hizo su tradición pertinente, se presentó a la autoridad y efectivamente se vio que esa señora en ese momento había aportado su dote y que esa parte de la dote no la podía requisar en el juzgado. También en el testamento de Sol Salama, hace ya más de un siglo, en 1889, si no recuerdo bien, en su testamento pone que las hijas tienen que devolver parte de su dote para repartir de forma equitativa entre todos sus hijos lo que iba a ser su herencia. Es decir, yo te doy dote, pero luego, si tengo que repartir la herencia, yo ya te da una parte, entonces devuélvela para devolver a partes iguales entre los hijos. Eso lo hizo la señora Sol Salama. Eso es uno de los documentos, bueno, pues que hemos rescatado, muy interesante, la verdad. Y bueno, aquí tenemos diferentes elementos. Os quería también cuéntanos, presentar cómo se viste una novia. Bueno, tienen judía, varios ¿no? días de boda. Bueno, hoy en día pues son menos debido, pues ha ido evolucionando un poco y las economías han ido reduciendo. Entre 5 y 6 días puede ser una boda judía. Uno de los días
se visten del traje que llamamos aquí, mal llamado traje de berberisca, es el traje de paños castellano, lo traen de Castilla tras la expulsión. Según el color del traje, hay morados, hay verde, hay marrón, más o menos parece que se fue adaptando a los espacios donde se fueron ubicando esos judíos expulsados, esas comunidades expulsadas. Entonces aquí en Melilla, bueno, pues conservamos 2 trajes bien centenarios, es decir, pasan de los 100 años, 2 familias melillenses los conservan, bueno, eso es una joya incalculable, incalculable. Se lo van prestando de novia a novia, si se casa ahora una muchacha judía aquí en Melilla, si no es de esa familia se lo pide y ellos se lo prestan. La suerte que tienen que la parte de arriba, las 2 partes son diferentes de las 2 trajes que hay. Quiero decir diferentes porque algunas están más gorditas y otras más flaquitas. Algunas o nos sobra mucho o no nos entra el traje. Y gracias a Dios parece ser que hay como dos modelos que bueno, se adaptan a todas las novias. Es un traje muy muy bonito. Aquí tenemos una novia, mi amiga Orly, maravillosa, guapísima. Ella no quiere que se le vea la cara, pero es ella. Preciosa, hizo la boda aquí, además la foto se ve la ciudadela, y lleva su traje de berberisca. Esto es uno de los días que se visten así. El último día de la boda es como a la forma europea, de blanco, si este año se llevan volantes, pues volantes, si se lleva bueno, de otra forma, pero uno de los días es el traje de berberisca, pero son varios días de la boda. Son muy tradicionales, el día de la novia, el día de los novios, los regalos, etcétera, etcétera. Bueno, pues tienen pues, muchas costumbres muy bonitas que podríamos otro día incidir más en ellas. Es curioso ver cómo, aunque cada comunidad sea diferente, pero sigue manteniendo, se puede decir que un nexo común en sus celebraciones principales. El día de la boda, hablando aquí, por ejemplo, de las 3 culturas, cada cultura tiene varios días de celebración, el de los novios, el de la novia y el de los regalos, y al final todo el mundo celebrándolo. Pues se ve, y es curioso saber también cómo la comunidad hebrea, bueno, aunque tenga más días todavía, que me estaba comentando, entre 5 y 7, si no me equivoco, o más. Sí. Pero saberlo. Ahora son un poquito menos, bueno, pues ha ido cambiando un poco, pero los tradicionales y los, digamos, esenciales los siguen teniendo. Y ojalá nos inviten a alguna boda. Yo desde aquí, se nos están viendo, desde aquí lanzo la invitación, que aquí Elena y yo nos unimos a ver cómo es una boda hebrea, bueno, hebrea, amasí, gitana, cualquiera. Nosotros nos unimos y nos adentramos y la podemos estudiar. Las celebraciones son alegres y bueno, cada cultura tiene sus tradiciones y costumbres, y los que no desconocemos que somos de una cultura nos gustaría tener más conocimiento de la otra, y desde aquí las gracias a que se está haciendo posible, dado bueno, por las diferentes actividades que se están realizando en la ciudad para dar a conocer todas las culturas y que nos hermanemos más, que el conocimiento es el respeto y ahí es la convivencia, que es lo que tiene que haber, porque el desconocimiento nos lleva bueno, pues a desconfiar y a tener esos prejuicios y todo lo que conlleva, ¿no? Y el conocimiento nos lleva bueno, pues a tal vez no compartir, porque yo no me voy a hacer judía o tú no te vas a hacer musulmana o etcétera, pero bueno, a compartir y a entender, ¿no? El por qué el judío melillense celebra el Shabbat y no utiliza ni el coche, que nos puede parecer raro, pues bueno, una explicación cuando se nos da dices, bueno, pues tienes razón, ¿no? O estoy contigo. Pues desde aquí lanzamos esa propuesta, esa invitación, y también pues como hemos dicho antes, ensalzamos que desde aquí también te queremos romper esos tópicos, esos estereotipos, queremos conocer más de cerca esas comunidades, pues para conocernos e interactuar entre todos y bueno, pues dar un poquito de nosotros para la otra comunidad y la otra comunidad viceversa para nosotros. Estamos hablando del casamiento, todos si nos imaginamos más o menos una boda hebrea por lo típico de las películas, lo que se ve en la tele, yo lo que se me viene es esa rotura de un plato, un utensilio o un vaso. Cuéntanos también aquí en la vitrina qué es lo principal, también aparte del traje, como hemos estado hablando, de ese casamiento. Bueno, pues la rotura del vaso es muy importante, se suele hacer en todas las bodas, y es que dentro de esa gran alegría, que es una ceremonia como es el casamiento, 2 personas que se quieren y van a querer seguir sus vidas y ese largo camino, pues dentro de toda esa alegría siempre tiene el pueblo judío una pena.
la destrucción del segundo templo y que no se ha reconstruido. Entonces, con esa pena, ellos simbólicamente la representan con la rotura del vaso. El vaso se mete, bueno, pues en un trapito, se pone en el suelo y se pisa. Bueno, se rompe, es algo que tienen esa pena que tienen el pueblo judío de haber perdido el segundo templo y que todavía no se ha reconstruido. ¿Y qué más elementos hay aparte de ese vaso? Porque estoy viendo como varias coronas, imagino que pues avalorio que llevará la novia, cuéntame. Antiguamente, bueno, pues llevaban otro tipo de joyería que está aquí representada, que es de finales del 19, principios del 20, las coronas son importantes, cada novia luego se hace su corona. Es verdad que hay familias que tienen algunas coronas guardadas y que bueno, las utilizan de novia en novia, pero bueno, ahora dentro de esa modernidad, pues cada novia se permite el realizarse esa corona como ella le gusta o como cree pertinente o es el gusto de ella. Aquí tenemos bueno, pues el contrato matrimonial y las coronas. Bueno, y el contrato, como os he dicho, puede tener este diseño. Esta es una original, o sea, aquí no tenemos una copia, esta es original. Puede tener ese diseño, puede ser más grande, puede ser más pequeña, bueno, pues según la persona a la que le encarguen el diseño de la misma. Tengo que decir que el contrato matrimonial lo guarda la suegra antes, ahora ya no lo sé, pero antes la suegra era la que lo guardaba. Era por si se cumplía a rajatabla. Bueno, ahí está. Era tradicional, no por nada, pero bueno, es curioso y bueno, dentro de lo que es las visitas que hacemos aquí, cuando Mordejai o Moisés Murciano realizamos la visita, nos reímos porque digo, ¡ay, la suegra! Pero hay que ver que al final la figura de la suegra en todas las comunidades está representada bueno, igual. Son buenísimas todas, hay que decirlo, claro que sí. La verdad que sí, vamos a lanzarle desde aquí un saludo pues a todas las suegras que nos estén viendo, ya sean musulmanas, ya sean gitanas, ya sean judías, todas las queremos todas, al final todas, igual. Claro que sí. Son la segunda madre. Bueno, pues como os decía, un compendio en cada una de las vitrinas de tradiciones y costumbres y aquí, bueno, pues han querido la comunidad judía melillense, sefardí, representar, bueno, lo que es la boda. Tienen, como hemos visto, el bautizo, la boda y luego otras festividades que otro día podíamos pues seguir con ellas. Pues recogemos esa invitación, nos estamos quedando sin tiempo, la recogemos para seguir adentrándonos en este museo, tanto en el etnográfico como en el arqueológico. Nos volveremos a ver a Elena en este programa, seguiremos conociendo más de cerca a todas las comunidades de aquí de Melilla. Darte las gracias por este primer programa, por habernos explicado todo esto. A vosotros siempre por invitarme a Popular Melilla, que da bueno, pues, esa proyección de las diferentes culturas de la ciudad. Una ciudad que no tenemos problemas. En otros espacios se asombra de la Melilla multicultural, pero como hemos convivido desde hace más de 150 años todos juntos, bueno, pues estamos en todos los espacios ciudadanos, no hay un espacio donde no vamos a encontrar personas de diferentes comunidades o compartiendo mesa personas de diferentes comunidades de Melilla. Es algo que es muy bonito y que nos enorgullece a todos, claro que sí. Pues nos quedamos con esa multiculturalidad, acabamos aquí la primera parte de esta columna. No se marchen porque ahora vamos a dar minutos de publicidad, pero después continuamos con más contenido.